Aunque la humanidad se extienda por todo el mundo, eso no significa que hayamos descubierto todo lo que hay en él, desde estructuras mayas nuevas hasta objetos enigmáticos de Egipto. Estos son los misterios más preocupantes encontrados en los yacimientos arqueológicos. Número 20. Estructuras mayas antiguas descubiertas recientemente. Los mayas surgieron prácticamente de la nada para dominar América Central y partes de América del Sur. Crearon ciudades y monumentos enormes y luego pareció que, en un abrir y cerrar de ojos, simplemente desaparecieron. Todavía no sabemos qué les pasó realmente. Y es por eso que muchos siempre se sorprenden cuando encontramos aún más cosas relacionadas con ellos, como en 2022, cuando miles de estructuras pertenecientes al Imperio Maya aparecieron en Guatemala. Y no bromeo, esto sucedió porque algunas personas decidieron observar Guatemala con tecnología aérea, y cuando lo hicieron fue cuando descubrieron 60 nuevas estructuras mayas que incluían pirámides, calzadas, cimientos de viviendas e incluso fortificaciones defensivas. Así que eso solo lo convierte en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la década actual, porque no solo hay una nueva conexión con los mayas para investigar y explorar, sino que hay literalmente decenas de miles de lugares, artefactos y más nuevos que podemos revisar para ver si revelan algo más sobre los mayas y cómo vivían durante su apogeo. Un dato curioso sobre los mayas es que, aparentemente, en esta parte de Guatemala vivían más personas que ahora durante la era maya. Y, lo que es igual de importante, los mayas eran muy respetuosos con la naturaleza, por lo que expandieron su alcance y su imperio sin causar un daño enorme a los bosques cercanos, como hace la gente hoy en día. Sin embargo, hay otra cosa que tener en cuenta. La razón por la que pudieron encontrar este asentamiento fue gracias a una tecnología conocida como LIDAR, un tipo especial de radar. Y si se han encontrado este tipo de cosas en los bosques de Guatemala, no hay más remedio que preguntarse dónde más pueden existir restos ocultos de los mayas. Ese solo pensamiento hará que muchos de ustedes busquen respuestas durante años. Número 19. Göbekli Tepe. Imagina estar en Turquía en 2008 cuando descubrieron el Göbekli Tepe. ¿Qué es este hallazgo especial? Bueno, fue uno que muchos creyeron que era el primer templo construido por la sociedad. La razón por la que dicen eso es porque, bueno, es increíblemente antiguo, ya sabes, como Stonehenge. Aparentemente es más de 6.000 años más antiguo que Stonehenge, lo cual es revelador por todo tipo de razones. Una de las otras características que es muy común en esta capa 3 de Göbekli Tepe. En primer lugar, cuando se descubrió el sitio, pudieron datarlo y darse cuenta de que las piedras que fueron talladas por las personas prehistóricas que las forjaron fueron creadas sin el uso de herramientas. Por lo tanto, tuvieron que aplicar algunas técnicas muy intensivas en mano de obra para lograrlo. Y sin embargo, pudieron hacer exactamente eso. Dado que esto se hizo hace unos 11.000 años, según las mejores estimaciones que tenemos actualmente, eso no solo reescribiría la historia, sino que también pintaría una imagen prehistórica del hombre bajo una luz completamente diferente. Mucha gente cree que la civilización no llegó hasta mucho después. Y sin embargo, aquí hay un templo muy claro que fue construido por personas. Podemos respaldar esa afirmación porque no habría sido posible que una sola persona, 2 personas o incluso un simple grupo construyeran el templo. Habría sido necesario mucho tiempo, esfuerzo y planificación por parte de un gran contingente que en ese momento tendría que haber vivido en esa zona. Además, ¿por qué un pequeño grupo de personas construiría algo tan extravagante? Pero si era parte de una especie de ciudad prehistórica, bueno, eso lo cambia todo. La investigación sobre el lugar continúa, y las personas que lo redescubrieron son ahora una parte clave de esa historia, al igual que las personas que estaban en la zona anteriormente e ignoraron los rastros del hallazgo que estaba justo debajo de sus pies. Número 18. Palacio Kimun. En 2019, la nación de Irak atravesaba una sequía bastante prolongada y como resultado, el embalse de la presa de Mosul tenía niveles bastante bajos y dejó al descubierto las ruinas de una antigua ciudad que databa de la Edad del Bronce. Uno de los puntos de referencia clave de esa ciudad era un palacio especial que tenía un tamaño decente.
Después de realizar algunas investigaciones, se afirmó que las ruinas provenían del Imperio Mitanni, un reino del cercano Oriente que había gobernado partes de Siria y el norte de Mesopotamia desde el siglo XV hasta el siglo XIV a.C. La razón por la que sabemos sobre este imperio es que se encontraron un par de sitios más de él a lo largo de los años. El problema era que esos sitios eran de los límites exteriores de su nación, pero el que se encontró en la presa era una ubicación más centralizada, como lo demuestra el palacio que descubrieron. Irónicamente, en 2010 hubo una oportunidad de intentar ver qué había dentro de la presa, ya que otra sequía había bajado los niveles de agua y había dejado al descubierto algo en su interior, pero no estaba lo suficientemente bajo como para arriesgarse a entrar. En cuanto a lo que se encontraría dentro del palacio y otros lugares dentro de la ciudad descubierta, había rastros de murales, así como tablillas que contenían escritos de la nación. De hecho, habría sido una de las primeras formas de escritura en la historia de la humanidad. Te hace preguntarte qué hay en el fondo de otros lugares y si estamos a solo una sequía de aprender aún más sobre la historia. Número 17. Las tumbas del Nilo. Este es un lugar donde los descubrimientos arqueológicos son una constante fascinante. Egipto. La búsqueda incesante de reliquias del pasado ha llevado a innumerables expediciones y excavaciones, cada una con la esperanza de arrojar luz sobre los enigmas de esta antigua civilización. En este contexto de continua exploración, el año 2021 marcó un hito significativo con un descubrimiento extraordinario en el delta del Nilo. Los arqueólogos desenterraron un tesoro histórico, más de un centenar de tumbas antiguas, cuidadosamente preservadas a lo largo de milenios. A primera vista, este hallazgo podría parecer simplemente otro capítulo en la larga historia de descubrimientos egipcios. Sin embargo, lo verdaderamente asombroso de estas tumbas radica en su antigüedad. Se remontan a una época anterior al período de los faraones, ofreciendo una ventana única a un pasado aún más remoto de lo que se pensaba. Esta datación temprana no solo desafía nuestras percepciones previas, sino que también revela prácticas funerarias notablemente diferentes a las que se conocían hasta ahora. Cada tumba, cada artefacto, cada resto humano cuenta una historia que precede a la era de las pirámides y los jeroglíficos, proporcionando información invaluable sobre un período de la historia egipcia que hasta ahora permanecía en gran parte envuelto en el misterio. Expertos han identificado a los individuos enterrados como Hyksos, un grupo cuyo papel en la historia egipcia ha sido debatido durante décadas. Considerados tanto invasores como inmigrantes, los Hyksos dejaron una marca significativa en el antiguo Egipto. Los arqueólogos esperan que estas tumbas revelen información sobre la interacción entre Hyksos y egipcios nativos, incluyendo influencias culturales mutuas. El sitio ha revelado fascinantes reliquias, como exquisitas joyas que muestran las habilidades artesanales y gustos estéticos de la época, proporcionando información sobre prácticas comerciales, metalurgia y estatus social. Entre los hallazgos más intrigantes se encuentran recipientes con restos de infantes, posiblemente relacionados con creencias funerarias. Los arqueólogos trabajan para descifrar el significado de estos entierros. Este descubrimiento en el delta del Nilo demuestra que la historia aún guarda muchos secretos, desafiando nuestro conocimiento sobre nuestros antepasados y su mundo. Número 16. Las líneas de Nazca. Ahora, admitiré que las líneas de Nazca no son exactamente un hallazgo reciente, ya que han estado en Perú durante incontables años, y la gente de muchas culturas las conoce desde hace bastante tiempo. Se han representado en películas y programas de televisión e incluso anime, si puedes creerlo. Pero, ¿qué es lo que hace que estas líneas sean tan misteriosas? Bueno, primero y principal, son mucho más que simples líneas. En realidad, son lo que se conoce como geoglifos, hechos por el antiguo pueblo Nazca que precedió a las culturas colombianas que eventualmente reinarían sobre el área. Igualmente importante, no es solo uno o dos geoglifos lo que puedes encontrar aquí. En realidad son cientos. Hay más de 300 de estas cosas tiradas por todas partes, y representan de todo, desde perros hasta pájaros, seres parecidos a personas y más. Uno de los grandes giros es que, debido a su tamaño, para ver las formas completas, en realidad hay que estar en lo alto, como en la cima de una colina, en un avión, helicóptero
o con un dron que pueda filmar la zona. El gran misterio es, obviamente, cómo diablos consiguieron hacer estas cosas. Y hay que recordar que se trataba de construcciones antiguas y, en el mejor de los casos, probablemente se terminaron alrededor del año 500 después de Cristo según ciertas estimaciones. Pero, ¿cómo pudieron hacer más de 10.000 líneas para hacer geoglifos tan detallados sin el beneficio de una tecnología de construcción avanzada? Recuerde que son enormes y solo se puede ver el producto terminado desde una gran altura. Por lo tanto, no habría funcionado tener a alguien en una colina cercana supervisando todo, ya que la comunicación no habría sido muy instantánea. Y tampoco sabemos el verdadero propósito de los geoglifos, por qué se hicieron, para qué servían, si eran para los dioses a los que adoraban. O tal vez había otro propósito. Nadie lo sabe realmente, y es por eso que la gente sigue investigándolos, incluso hoy en día. Número 15. Templo azteca. Una de las civilizaciones más fascinantes y enigmáticas de la historia mesoamericana, continúan siendo objeto de intenso estudio y debate entre los arqueólogos e historiadores modernos. Esta cultura, conocida por su vasta extensión territorial y su profunda devoción religiosa, ha dejado un legado que sigue cautivando nuestra imaginación y desafiando nuestro entendimiento. Si bien es cierto que los sacrificios humanos son un aspecto notorio de su cultura, reducir la riqueza y complejidad de la civilización azteca a esta práctica sería una simplificación injusta de su historia y logros. Un ejemplo perfecto de la continua revelación de secretos aztecas es la pirámide de Teopanzolco, una estructura arquitectónica que ha sido durante décadas un foco de interés arqueológico. Esta pirámide no solo es impresionante por su construcción monumental, sino también por el complejo de templos que la rodean, cada uno con su propia importancia ritual y simbólica. Sin embargo, fue un evento inesperado el que arrojó nueva luz sobre este sitio ya de por sí fascinante. En septiembre de 2017, la naturaleza intervino de manera dramática en la forma de un terremoto de magnitud 7.1 que sacudió la región. Este cataclismo, aunque devastador en muchos aspectos, tuvo un efecto sorprendente en Teopanzolco. Reveló la existencia de un templo previamente desconocido, oculto durante siglos bajo la estructura principal de la pirámide. Este descubrimiento fortuito no solo añadió una nueva capa de complejidad a nuestro entendimiento del sitio, sino que también planteó una serie de intrigantes preguntas sobre la historia y evolución de la arquitectura azteca. Muchos expertos han especulado que este templo recién descubierto podría estar dedicado a Tlaloc, el dios de la lluvia, una deidad de suma importancia en el panteón azteca. Esta hipótesis se basa en la presencia de varios templos en la superficie dedicados a esta misma entidad, lo que sugiere un patrón de veneración continua a lo largo del tiempo. Sin embargo, la ubicación subterránea de este nuevo templo plantea interrogantes fascinantes. ¿Por qué fue enterrado bajo la pirámide principal? ¿Existía algún pasaje secreto o ritual que permitiera el acceso a este santuario oculto? A medida que la tecnología arqueológica avanza y nuestros métodos de investigación se vuelven más sofisticados, es posible que estemos al borde de una nueva era de descubrimientos aztecas. Con paciencia, dedicación y un poco de suerte, es posible que pronto encontremos respuestas a estas preguntas apremiantes, desentrañando aún más los misterios que los aztecas dejaron para que las generaciones futuras los descubrieran. Número 14. Sansingdui. Una razón clave para encontrar civilizaciones antiguas del pasado es comprender la historia de las áreas en las que se encontraban. Por ejemplo, en el sudeste asiático durante la Edad de Bronce, hubo una vez una metrópolis próspera con este nombre muy difícil de pronunciar, que probablemente me equivoqué. El problema es que alrededor del año 1000 a.C., todo el lugar fue abandonado. Y cuando la cultura la superó, su relevancia para la zona pronto se olvidó. Como tal, no fue redescubierta en su totalidad hasta finales del siglo XIX, cuando varios equipos pudieron excavar en la región y encontraron artefactos de jade y más en ciertos lugares. Pronto se dieron cuenta de que habían encontrado una ciudad antigua y comenzaron a trabajar en serio para descubrir lo que se demostraría que era esta ciudad antigua. Lo que realmente impresionó a todos fue el arte de los diversos artefactos que se descubrieron.
Había cosas dentro de varios pozos y montículos que superarían ciertos tipos de arte que podría encontrar hoy. Y créanme cuando les digo que todavía están excavando en la ciudad mientras hablamos. De hecho, en 2022, encontraron aún más artefactos que generan aún más curiosidad sobre la ciudad y por qué fue abandonada y hasta dónde llegaron los antiguos habitantes para intentar asegurarse de que sus invaluables artefactos no fueran descubiertos en el futuro. A veces es mejor que el pasado no permanezca enterrado. Número 13. El sitio de matanza de mamuts. Este fascinante descubrimiento arqueológico en Austria, revelado en 2018, nos ofrece una ventana única hacia nuestro pasado prehistórico. El sitio, que se estima tiene una antigüedad de casi 20.000 años, nos transporta a las profundidades de la última era glacial, un período crucial en la evolución humana. La evidencia encontrada en este lugar es verdaderamente asombrosa y nos cuenta una historia vívida de la interacción entre nuestros antepasados y los majestuosos mamuts que una vez vagaron por estas tierras. Los restos descubiertos en el sitio son un testimonio elocuente de la presencia y caza de mamuts. Los enormes huesos y colmillos encontrados no dejan lugar a dudas. Este era un lugar donde estas magníficas criaturas encontraron su fin a manos de cazadores prehistóricos. La escala de estos restos es impresionante. Los colmillos, de un tamaño que solo podría pertenecer a mamuts, nos dan una idea de la inmensidad de estos animales extintos. Pero el sitio no solo nos habla de los mamuts. Las herramientas encontradas durante la excavación proporcionan una evidencia tangible de la presencia y actividad humana. Estos artefactos, junto con otros restos de animales, pintan un cuadro complejo de la vida en la era del hielo. Nos permiten vislumbrar las estrategias de supervivencia y las habilidades de nuestros antepasados, que se enfrentaban a un entorno hostil y desafiante. La magnitud de la empresa de cazar mamuts no puede subestimarse. Estos eran animales colosales, verdaderos gigantes de su época. La caza de un solo mamut probablemente requería la coordinación y el esfuerzo conjunto de un grupo numeroso de cazadores. Este hecho nos lleva a reflexionar sobre la organización social y las capacidades cooperativas de nuestros antepasados prehistóricos. Además, el establecimiento de un lugar específico para esta actividad demuestra un nivel de sofisticación en el pensamiento y la organización de estos primeros humanos. Reconocieron la ventaja de tener un sitio dedicado para su labor, lo que sugiere una comprensión de conceptos como eficiencia y planificación a largo plazo. Este conocimiento y previsión son indicativos de capacidades cognitivas avanzadas y de una adaptación exitosa a su entorno. En resumen, este sitio de matanza de mamuts no es solo un recordatorio de nuestro pasado, es una ventana a la ingeniosidad, resistencia y capacidad de adaptación de nuestros antepasados. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el medio ambiente y cómo hemos evolucionado como especie. Cada hueso, cada herramienta, cada fragmento encontrado en este sitio cuenta una parte de nuestra historia colectiva, recordándonos que nuestro pasado, lejos de permanecer enterrado, sigue vivo en estos descubrimientos, esperando ser explorado y comprendido. Número 12. Lagunita y Tamchin. Ahora nos dirigiremos a los climas cálidos de México, específicamente a una jungla mexicana, porque fue allí donde se redescubrieron dos antiguas ciudades mayas en el año 2014. Los nombres de las ciudades eran Lagunita y Tamchin, y se encontraron en la reserva selvática más grande de México, lo que puede explicar por qué no se encontraron antes. La selva de esa zona es particularmente densa y difícil de atravesar. Por lo tanto, para llegar a los lugares es necesario contar con un guía competente o algún tipo de tecnología aérea que lo ayude a atravesar las partes más difíciles. La ironía aquí es que en realidad fue descubierto por un arqueólogo en la década de 1970. Sin embargo, nunca había publicado su trabajo ni dijo dónde estaban realmente estas ciudades. Por lo tanto, el lugar podría haber sido estudiado a fondo a estas alturas, y sin embargo no fue simplemente porque se le había olvidado. De cualquier manera, ahora tenemos dos ciudades que se pueden investigar para ver si hay alguna pista que nos proporcione sobre lo que pudo haber sucedido con los mayas. Esto demuestra lo vasto que era su imperio, que incluso llegaba a las partes más profundas de la selva.
Número 11. Machu Picchu. En realidad no es un descubrimiento tan reciente, pero si quieres hablar de sitios misteriosos que se descubren, no puedes dejar de lado Machu Picchu. La razón de esto es que es fácilmente una de las ciudades más misteriosas que vas a visitar. Incluso se la conoce como la ciudad perdida de los incas, quienes, como ya habrás adivinado, fueron una civilización misteriosa que prácticamente desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Parece que ese tipo de cosas suceden bastante a menudo. El verdadero misterio en torno a Machu Picchu está en su construcción y en parte de su propósito. Los incas eran claramente brillantes y astutos, como lo demuestra la ciudad por sí sola. Sin embargo, no eran el tipo de gente que escribiera las cosas. De hecho, en realidad no tenían un lenguaje escrito como tal. No hay historias ni registros de cómo era Machu Picchu durante su apogeo, antes de que los incas se fueran o abandonaran, o lo que fuera que hicieran. Y cuando te sumerges en la ciudad, no puedes evitar mirar la construcción y preguntarte cómo pudieron llevar a cabo tal construcción. Esa es parte de la razón por la que el lugar ahora es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y una de las nuevas maravillas del mundo. Número 9. El mecanismo de Antiquitera. ¿Alguna vez te has preguntado cuán inteligentes eran las culturas antiguas de nuestro mundo? Bueno, el mecanismo de Antiquitera es una prueba de que probablemente eran más inteligentes en aquel entonces que algunas personas incluso hoy en día. Y eso se debe a que este mecanismo era un elemento especial que se encontró en un naufragio en Grecia. Y lo que descubrieron es que el dispositivo no es solo una especie de objeto aleatorio, en realidad era básicamente una computadora analógica. Al parecer, se utilizaba en el barco para ayudar a calcular ciertos eventos astronómicos que incluían la posición de las estrellas, las fechas de un eclipse y más. Y hasta ahora, este es el único de su tipo que se ha encontrado. Sin embargo, ¿y si hay más por descubrir? Y además, ¿cómo consiguieron los antiguos griegos tener el conocimiento y la tecnología necesarios para crear un dispositivo así? Nadie lo sabe realmente. Y es por eso que, por ahora, sigue siendo uno de los artefactos más interesantes y misteriosos que se han descubierto. Número 8. La tumba del primer emperador. Al volver a los sitios, tenemos que admitir que algunos de los artefactos de esta tumba son igual de importantes, si no más impresionantes, que el sitio en sí, porque aquí tenemos la tumba del primer hombre que gobernó la China unificada. Aunque su legado y personalidad todavía están en debate hoy en día, su tumba demuestra que era venerado, al menos por algunos, dada la naturaleza elaborada de todo lo que hay en su interior. El caso es que hay más de 8.000 estatuas de terracota hechas a mano para el difunto emperador, porque en aquel entonces se creía que había que enterrar a los muertos con ciertas cosas para que pudieran ser felices o para que pudieran vivir una vida mejor en el más allá. Imagínese dedicar todo ese tiempo a hacer esas estatuas. Sería una cantidad de trabajo bastante intensa, y menos mal que la cripta que alberga al emperador nunca se ha abierto. Número 7. La tumba de Tutankamón. La tumba del rey Tutankamón fue encontrada en 1922 por arqueólogos, y tuvieron suerte por muchas razones. En primer lugar, la tumba estaba oculta por escombros, y en segundo lugar, había varios ladrones de tumbas que estaban arrasando la zona, conocida como el Valle de los Reyes. Tuvieron suerte de que no se hubieran llevado demasiado, y el cuerpo y el sarcófago del joven faraón todavía estuvieran intactos. Gracias a este hallazgo, gente de todas partes comenzó a venir a Egipto para intentar aprender más sobre su pasado antiguo. Sin embargo, también significó muchos más ladrones de tumbas, y es por eso que el equipo en realidad difundió la noticia de la maldición del rey Tut o la maldición del faraón como un medio para alejar a la gente del sitio. Así es. Al final no hubo ninguna maldición, y en realidad fue un engaño inventado para mantener a la gente alejada. Número 6. Pompeya. Pompeya es uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo, todo gracias a su profunda y oscura historia. Originalmente era una ciudad romana que había sido sepultada viva por un volcán en erupción conocido como Monte Vesubio, y luego permaneció enterrada durante cientos de años hasta que finalmente alguien redescubrió parte de ella.
Desde entonces, muchas naciones se han unido para intentar desenterrar Pompeya y ver qué puede decirnos la antigua ciudad. Hay que reconocer que se han desenterrado grandes trozos de la ciudad. Pero incluso hoy en día, gran parte de ella sigue enterrada bajo la tierra y las cenizas. Con ese fin, hemos aprendido algunas cosas sobre el día de la erupción, como cómo murieron ciertas personas, dónde estaban cuando murieron y qué tipo de cultura tenía Pompeya antes de su desaparición. Todavía hay mucho que aprender sobre este lugar, y eso dice mucho. Número 5. Éfeso. Lo que puede sorprenderle de la ciudad conocida como Éfeso es que ha sobrevivido a muchas épocas diferentes antes de convertirse en las ruinas que conocemos ahora. Por ejemplo, existe desde el Neolítico. Sin embargo, cuando se trataba de una ciudad griega, en realidad se la aclamaba como la ciudad más importante de su alcance. Probablemente se deba a que era una gran ciudad portuaria y se convirtió en un centro comercial clave durante ese período de la historia. Y hablando de historia, la historia completa de la ciudad aún está por revelar, ya que ciertos registros son un poco incompletos sobre cómo sucedieron las cosas allí. Pero lo que sí sabemos es que ha sido puesta a prueba en batalla, gobernada por varias personas y tendía a tratar bien a sus ciudadanos. E incluso fue el lugar de nacimiento de ciertos filósofos legendarios. Número 4. Mahendra Parvata. Ahora nos dirigimos a Camboya para el siguiente sitio antiguo, o más exactamente, el sitio de una antigua capital, Mahendra. Parvata fue una capital del Imperio Jemer, que había gobernado el sudeste asiático entre los siglos IX y XV. Durante mucho tiempo se creyó que la antigua ciudad estaba oculta bajo una espesa vegetación en una montaña camboyana, que no estaba lejos del templo de Angkor Wat. Y, por supuesto, no solo estaba allí, sino que los habitantes de Camboya nunca habían dicho que se había perdido. De hecho, durante mucho tiempo guiaron a la gente en peregrinaciones al lugar, lo que les permitió obtener algo de dinero de la empresa, ya que eran los únicos que sabían dónde estaba. Una gente tan astuta y agradable, el lugar fue una vez una metrópolis, y muchos habían elogiado la construcción que habían visto en su interior. Así que uno solo podía preguntarse qué revelaría sobre el imperio del que formaba parte él. Número 3. Petra. Ahora nos trasladamos a Jordania para explorar un lugar verdaderamente asombroso llamado Petra, una maravilla arquitectónica que desafía la imaginación hasta que se contempla en persona. Conocida por muchos como la Ciudad Rosa, debido al tono rosáceo de sus rocas, Petra es un testimonio impresionante del ingenio y la habilidad de las civilizaciones antiguas. Este extraordinario sitio arqueológico se caracteriza por sus estructuras meticulosamente talladas en las formaciones rocosas circundantes, creando un paisaje urbano único en su tipo. Se atribuye la creación de estos magníficos edificios y templos a un antiguo reino, probablemente los nabateos, cuya maestría en la talla de la piedra era verdaderamente excepcional. La precisión y el detalle de su trabajo artesanal siguen asombrando a los visitantes y expertos por igual, incluso después de miles de años. Estos antiguos constructores no solo eran artistas consumados, sino también ingenieros brillantes que desarrollaron sistemas avanzados de gestión del agua, fundamentales para la supervivencia en el duro entorno desértico. Los habitantes de Petra estaban excepcionalmente adaptados y equipados para enfrentarse a las duras condiciones del desierto que los rodeaba. Esta capacidad de prosperar en un entorno tan desafiante les proporcionó una ventaja significativa sobre sus rivales. Su profundo conocimiento del terreno y sus habilidades de supervivencia les permitían defenderse eficazmente contra las amenazas externas, lo que explica, en gran medida, el notable estado de conservación de muchas de las estructuras de Petra en la actualidad. Sin embargo, el misterio que sigue intrigando a arqueólogos e historiadores es la motivación detrás de la creación de estas elaboradas estructuras. ¿Qué impulsó a esta antigua civilización a invertir tanto tiempo, esfuerzo y recursos en tallar estos monumentos en la roca viva? ¿Eran puramente funcionales o tenían un significado religioso o cultural más profundo? Estas preguntas continúan alimentando la fascinación por Petra y estimulando la investigación continua sobre este extraordinario sitio del patrimonio mundial. Número 2. Templos y herramientas antiguas que regresan a Egipto. Los últimos años han sido testigos de una avalancha de descubrimientos fascinantes en Egipto,
revelando capas ocultas de su rica historia. Aunque pueda parecer que esta nación bañada por el desierto ha sido completamente explorada, la realidad es que la arena sigue ocultando tesoros inimaginables, esperando ser desvelados por los arqueólogos. La vastedad del desierto y la complejidad de las antiguas estructuras egipcias continúan sorprendiendo a los investigadores con nuevos hallazgos. Un ejemplo notable es el descubrimiento reciente de los vestigios de un templo antiguo, identificado por sus imponentes pilares caídos que aún persisten en el lugar. Los expertos creen que estas ruinas están íntimamente ligadas a la legendaria ciudad de Buto, un centro de gran importancia en el antiguo Egipto. Los arqueólogos a cargo de la excavación han sugerido que este templo podría remontarse a una dinastía específica, aunque se necesitan más estudios para confirmar su datación exacta. Además de este templo, otro sitio arqueológico ha arrojado luz sobre las prácticas religiosas de los antiguos egipcios. En este lugar se descubrieron diversas herramientas y artefactos religiosos de gran valor histórico. Estos objetos no solo son fascinantes por sí mismos, sino que también proporcionan información invaluable sobre los rituales, creencias y prácticas cotidianas de los egipcios durante un periodo específico de su historia. El análisis detallado de estos artefactos está ayudando a los investigadores a reconstruir con mayor precisión la vida espiritual y las costumbres de esta antigua civilización. Estos descubrimientos recientes subrayan la importancia continua de la arqueología en Egipto y demuestran que, a pesar de siglos de estudio, aún queda mucho por aprender sobre esta fascinante civilización. Cada nuevo hallazgo no solo enriquece nuestro conocimiento del pasado, sino que también plantea nuevas preguntas y abre nuevas líneas de investigación, manteniendo vivo el misterio y la fascinación por el antiguo Egipto. Número 1. Skara Brae. Ahora nos dirigimos a Escocia para echar un vistazo a Skara Brae, un sitio neolítico que ha llamado la atención de muchos desde que fue descubierto. Lo curioso de este sitio es que se trata de un conjunto de 10 estructuras de piedra, y la interpretación tanto de ellas como de su ubicación ha cambiado con el paso de los años. La razón de eso es que la tierra se ha erosionado con el tiempo y, por lo tanto, la verdadera ubicación de las piedras y su propósito ha cambiado. En este caso, si vas a ese lugar ahora mismo, estarás cerca de la costa. En cambio, en la época en que se construyó durante la Edad de Piedra, habría estado mucho más tierra adentro. De hecho, inicialmente estuvo enterrado hasta aproximadamente 1850, cuando se desató una tormenta y arrasó con el suelo que una vez lo había cubierto, lo que demuestra que la naturaleza gana una vez más. Bueno, eso es todo desde el ámbito de la historia y de los muchos sitios que han demostrado cuánto más necesitamos aprender sobre ella. Nos vemos en el próximo video.